Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias al Señor por poder llegar hasta donde usted se encuentra y compartir la palabra del Señor, que ese es el propósito que tenemos. Hoy es día miércoles 28, día 28 del mes de septiembre del 2022. Es para Misión Cristiana Elim en Sydney, Australia, un privilegio siempre poder dirigirnos llevando el estudio de la palabra del Señor. Y en esta noche, hermanos, vamos a finalizar con la ayuda del Señor el último tema sobre esta sesión del Sermón del Monte que nos ha entretenido por 20 temas. Y gracias al Señor ha sido un desarrollo bastante, diríamos, superficial en un sentido, pero cada tema, cada enseñanza yo sé que puede traer bendición y trae bendición porque es la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Oremos, hermanos, y encomendémonos al Señor para este estudio de esta noche. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias, Padre bendito, por tu amor, tu misericordia, por esa verdad que tenemos en ti, oh Dios. Dirígenos en esta hora en el estudio de esta palabra, que es la palabra que trae vida. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, lo pedimos y lo agradecemos creyéndolo. Amén, Señor. Aleluya. Entonces leamos, hermanos, la última porción de la palabra en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Permítanme un momento, acá vamos a compartir el Sermón del Monte. Le hemos titulado Sobre la Roca, pues de esa manera se trata el tema que el Señor enfoca o les dice a los discípulos en un parte final. Veamos entonces Mateo 7 del 24 al 29. La palabra del Señor dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Versículo 27. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aleluya. Bendito el Señor. Bendito sea Dios. Como digo, hermanos, concluimos entonces esta parte, o con estos versículos concluimos lo que fue o lo que se conoce como el Sermón del Monte. Quizás ha sido, a través de la historia cristiana, el mensaje más estudiado, el sermón más maravilloso, porque así se le ha llamado sermón, aunque Jesús nunca dijo: vénganse, les voy a dar el sermón en el monte, no. Pero sin embargo así se ha catalogado por la naturaleza del mensaje, por la forma como fue dirigido, porque el Señor estaba dándolo a una audiencia. En ese caso eran aquellos que le seguían, los discípulos y otros seguidores. Por lo tanto, ese es quizás el mayor mensaje o el mayor sermón o la mayor exposición que podríamos nosotros analizar. Y yo recomendaría a cada uno que revisemos constantemente estos tres
capítulos 5, 6 y 7 de Mateo y veamos la enseñanza cada día que leamos o estudiemos esta palabra. Yo sé que el Señor va a hablar a nuestros corazones de acuerdo a nuestra necesidad. Aquí se concluye o se forma de una manera extensa o una manera conclusiva lo que es el mensaje del Evangelio. Como ya lo hemos visto, el mensaje del Evangelio, de acuerdo a como Jesús lo expresó acá, fue el advenimiento del reino de Dios en esta tierra. Ese es el Evangelio que Jesús vino a dar, el establecimiento del reino de Dios. Por lo tanto, Jesús, como ya lo vimos, se fue describiendo diferentes momentos, diferentes circunstancias, diferentes elementos que caracterizan ser parte del reino de Dios. Y al final, que es lo que ya estamos llegando o hemos llegado, el Señor los hace un reto a los oyentes, les hace una confrontación a los que le han estado escuchando. Y esa confrontación es algo característico que el Señor siempre llevaba en su mensaje. El Señor no dispersaba, no tiraba la palabra a ver quién la agarraba, a ver cómo caía. No, sino la palabra era para que hubiera una respuesta de los oyentes. Y ese es el propósito de predicar el Evangelio, que el Evangelio sea escuchado y que va a tocar el corazón y que haya una respuesta del corazón o del oyente que está ahí al frente en esa palabra. Y esto es lo que el Señor hizo en esta oportunidad. Llevó una conclusión, llevó un reto a los oyentes. Hermanos, existía una diferencia bien marcada entre la forma como Jesús llevaba o daba su mensaje y la forma como los religiosos de la época lo hacían. Había una diferencia bien marcada esa diferencia, y lo que podemos ver acá, por ejemplo, ¿qué es lo que Jesús utilizó, como digo, métodos diferentes a los religiosos? Y uno de esos métodos era que él daba esa confrontación. Pero además de eso, los religiosos del momento, de la época, ellos tenían necesidad de ciertos elementos para poder llevar su enseñanza o su mensaje o lo que ellos hacían. Uno de esos elementos era, ellos necesitaban un templo. Los religiosos, para llevar o hacer su acto religioso, ellos necesitaban un templo. Mas sin embargo, Jesús era itinerante. Obviamente él utilizó los sábados. Muchas veces él fue al templo porque sabía que ahí estaban los manuscritos, ahí estaba el rollo para leer. Y allí podía encontrar a los religiosos. Desde muy temprana edad él entró al templo a discutir con ellos. Pero en realidad su ministerio específico no fue en el templo, sino su ministerio fue itinerante al lado del río o del lago. O se iba a una montaña como es en esta oportunidad. O les decía, pasemos al otro lado del lago. Es decir, en otra oportunidad estaba quizás en la misma barca. Ahí mismo daba el mensaje. El mensaje del Señor, hermano, él nunca necesitó un templo hecho de manos de hombres para llevar su mensaje. Era bien, algo interesante en este aspecto es de que la forma como el Señor enseñaba era bien parecida a como los filósofos griegos lo habían hecho, especialmente los sofistas, uno que llamamos los sofistas. Los sofistas eran aquellos filósofos que tenían una escuela específica, o algunos enseñaban matemáticas, otros enseñaban quizás deporte, otros enseñaban valores morales. Los sofistas entonces andaban de lugar en lugar, de pueblo en pueblo enseñando. Y el Señor eso hacía. Él iba de un lugar a otro enseñando. No necesitaba un templo. Eso era algo muy diferente a los religiosos de la época. Además, los religiosos de la época, ellos necesitaban tener
o ser, como diríamos, ungidos, ser rabinos o ser maestros especializados, ser descendientes de la casta, diríamos, de los religiosos. Esto es en cuanto a los judíos, pero en cuanto a los que no eran judíos, a los religiosos paganos, también ellos tenían esa casta de los religiosos que estaban en alta posición en la sociedad que vivían. Además de eso, necesitaban indumentaria, vestidos especiales para cumplir su función. Sin embargo, Jesús, él no pertenecía a una casta privilegiada. Él no pertenecía a un rango político. Él no pertenecía a los rabinos grandes, aunque ellos le llamaban rabino porque era un maestro. Pero él no pertenecía a esos grupos. Tampoco él necesitaba una indumentaria especial. De decir, vamos, yo para llevar mi mensaje tengo que ponerme ese collar en el cuello y ponerme esa cosa en la cabeza, o ponerme unos colores específicos. Nada de eso. El Señor iba a la montaña, dice que él no tenía ni dónde poner su cabeza, dónde recostar su cabeza, no tenía almohada, no tenía nada. Ese era el Señor, y ese era el maestro que iba llevando ese mensaje. No era de templo, no era especializado como los demás, no tenía indumentaria maravillosa, trajes especiales, nada de eso. Pero el mensaje que llevaba era un mensaje que ameritaba una respuesta de sus oyentes. ¿Qué más? Los religiosos necesitaban imágenes de sus dioses. Cada religión pagana de la época tenía imágenes de sus dioses. Así ellos eran reconocidos miembros de esa religión. Tenían imágenes de Zeus, tenían imágenes de la diosa Diana, tenían imágenes quizás de Drago, tenían imágenes de Baal, de lo que sea. Tenían imágenes, y eso ellos representaban a sus dioses. Por eso eran reconocidos en un templo con sus imágenes, en un templo con esas características de vestimenta, en un templo con esos elementos, o los judíos que no tenían imágenes, pero sí tenían utensilios especiales. Por ejemplo, el menora, que es aquel candelabro, que aunque se describe en el libro de Números cómo iba a ser construido y todos los elementos, pero en este momento el menora era considerado como un instrumento o una característica única de ser miembro del pueblo judío o religioso. El Señor no tenía nada de eso. Y por eso, cuando Él enseñó a sus discípulos, cuando el Señor les daba esa enseñanza a sus discípulos, Él no les mostró diciendo tienen que tener una imagen, tienen que tener un menora, o tienen que tener un candelabro especial, o tienen que tener un templo especial. Nada de eso. El Señor nos dice, he venido a buscar, o Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Arrepentidos, convertidos. Esos eran los que buscaba el Señor, los que Él vino a establecer. Por eso, más adelante, los romanos, y esto es algo muy importante, los romanos consideraban a los cristianos como ateos. Ese era en el primer siglo, a los cristianos se les consideraba como ateos, o también se les consideraba como odiadores de la humanidad. Y por eso los cristianos siempre fueron el blanco del gobierno romano de la época. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedía? Aquel que no creía en un Dios era considerado ateo, como hoy en día también. Ahora, pero como para ser considerado creyente en algo, necesitaban esos elementos. Un templo, necesitaban las vestimentas o el ordenamiento especial, y también necesitaban quizás las imágenes de su Dios. Aquel que no tenía nada de eso, ellos consideraban que no creía en ningún Dios. Por lo tanto, era considerado un ateo. Y como los cristianos no tenían nada de eso, los consideraban como ateos. Ahora, en esa época, todos tenían su religión, todos tenían sus dioses. Por lo tanto, oraban a sus dioses, practicaban sus cosas a sus dioses, sus rudimentos a sus dioses, para
que los dioses los protegieran. Ahora, si los dioses estaban enojados con ellos, iban a destruir a toda su sociedad. Por lo tanto, como estos cristianos eran ateos, no tenían un Dios, decían los romanos, por lo tanto, el castigo que venga va a ser por culpa de ellos. Estos son odiadores de los humanos, son ateos. Y por eso, cuando había cualquier circunstancia, ¿a quiénes había que acusar? A los cristianos. Cuando había cualquier problema que se daba en la sociedad, ¿a quién había que acusar? A los cristianos, a esos ateos, a esos odiadores de la humanidad, a esos que no tienen estatuas, que no tienen imágenes, que no tienen dioses, decían ellos. Y por eso es que el Señor dice, bienaventurados cuando os persigan. Van a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar fuera de los lineamientos comunes que se conocen. Entonces, hermanos, ese era el problema principal que el cristianismo comenzó con la época de nuestro Señor Jesucristo. Como ya decía, Jesús instaba a sus oyentes a responder. Igual que los filósofos, ahí como puse filósofos, me equivoqué. Igual a los filósofos de la época, o también, él dice, ya les dije, no tenía un templo, era igual a los sofistas, andaba de un lugar para otro, itinerante. Y el Señor, al final, cuando vemos el capítulo 29, dice que ellos, leamos el versículo 29, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, el Señor cuando daba su mensaje, Él no titubeaba, Él no dudaba, Él estaba seguro de lo que les decía. Y algo importante, los rabinos de la época o cualquier filósofo de la época, lo que hacían cuando enseñaban algo, para ellos era más relevante entre mayores referencias tenían. Es decir, si daban un mensaje, decían, hace tantos años, tal filósofo o tal rabino dijo esto. O los rabinos judíos decían, en la ley está escrito esto, en los profetas está escrito. Ellos se referían a otras enseñanzas también. Entre más referencias daban de otros, ellos se consideraban con más relevancia. Mas sin embargo Jesús no hizo eso. Jesús dijo, de cierto os digo. Él no decía, les dijo el profeta aquel, o les dijo la ley, o les dijo el filósofo aquel. No, él decía, yo les digo. Por eso ellos decían, este sí habla con autoridad. Este sí habla como alguien que tiene autoridad y no como los escribas, que andan refiriéndose, buscando argumentos de otros. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor vino a dar lo que Él era. El reino de Dios, Él lo conocía, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, es su reino, no algo que Él aprendió de otros, no algo que le dijeron, vas a decir esto. No, Él sabía lo que estaba diciendo, lo hablaba con autoridad. Hermano, por eso era necesario, o por eso ellos podían decir de que Jesús tenía autoridad. Él tenía autoridad. Entonces, en esa autoridad, en esa enseñanza, Él les dice, mi reino, este reino que les estoy hablando, amerita una respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes van a escuchar, o ya escucharon lo que les he dicho. Ahora tienen dos opciones. Una, responden, o la otra, lo ignoran. Eso es lo que el Señor les vino a decir prácticamente. Él les dice, después de haber escuchado todo esto, la respuesta está en ustedes. Ya escucharon, nadie puede decir que no ha escuchado porque ya lo hizo. Ahora respondan. O responden positivamente o lo ignoran. Pero ¿qué sucede? Si lo ignoran, les voy a dar un ejemplo, les dice. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué sucede o qué es pertenecer al reino de Dios? ¿Qué es pertenecer a lo que les he estado hablando? Y allí es donde les dice, hay un hombre prudente y hay un hombre insensato, que no tiene sentido. Hay un hombre sabio y hay un hombre necio. Esas son las únicas dos opciones, mis queridos oyentes, les decía. O eres necio, insensato, o eres sabio o prudente.
¿Cómo va a ser así? Y les dice, tienen que construir sobre la roca. No les dice, yo les ofrezco una roca, o yo les ofrezco que construyan sobre una roca. No, él les dice, tienen que construir sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Él dijo más adelante en Mateo 16, 18, dice, cuando le habló con Pedro, le dice, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí empezó a hablarles, a decirles prácticamente qué era lo que él esperaba. Porque Jesús se presentó como esa roca. Por eso digo, no una roca, sino la roca, que es Cristo. Porque ya desde la antigüedad, desde hacía siglos atrás, se había dicho que el Señor mismo Dios, Jehová, había establecido una piedra probada, una piedra angular. Y esa piedra, esa roca, estaba hablando. Dice Isaías 28:16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, dice, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿Cuál piedra? Dice, piedra probada. O sea, que la probaron y es una piedra sólida, una piedra angular. Cuando se construye un edificio, el ángulo tiene que ser perfecto. Y especialmente en aquella época, la piedra que se ponía en ese ángulo era la piedra de partida, donde estaba todo fundamentado. Jesús es esa piedra. Es una piedra angular, dice. Es una piedra preciosa. Es una piedra de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, no se vanagloríe, no se deje llevar. El que creyere no será avergonzado, no se apresure. Dice, es una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Ese fue el mensaje, ese fue lo que el Señor vino a dar. Después más adelante dice, el reino de Dios tiene, hermanos, bases sólidas. El reino de Dios tiene bases sólidas. Y a eso es que, hermano, el Señor se refería. Porque, hermano, cuando el Señor les dice aquí, existe este hombre insensato y este hombre sabio, prudente. Por lo tanto, el prudente va a construir sobre la roca. Ese es el prudente. Pero el que no es prudente, el insensato, no lo va a hacer así, va a construir sobre la arena, les dice. Entonces, ¿qué es eso? Los dos van a construir algo, una casa, les dice. Y el propósito de construir la casa, en este caso el reino de Dios, no es para ser atractivo por fuera solamente. No es para hacer llamar la atención solamente, sino que hay otros propósitos, otros objetivos más importantes, que es pertenecer, hacer esa casa pertenecer al reino de Dios, como ya dije, es construir sobre la roca. Entonces, de acuerdo al Señor y de acuerdo a ese mensaje, ¿qué es ser sabio? ¿Qué es ser prudente? Y la respuesta en el versículo 24 está. Él dice, cualquiera, y aquí es importante, que me oye estas palabras. Es decir, no está diciendo, como ya dije anteriormente, no se refería a otros, sino sus palabras. Cualquiera que me oye estas palabras, pero no solamente eso, y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Y la otra pregunta, ¿cuál es o qué es ser insensato? Necio, ¿qué es? La respuesta está en el versículo 26, dice, cualquiera todavía que me oye estas palabras y no las hace. Veamos acá, hermano, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es estas dos letras, N-O. El resto, lo mismo, cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que me oye estas palabras. Arriba dice, y las hace. Abajo dice, y N-O las hace. Es decir, y no
las hace. Esa es la diferencia entre ser prudente y ser insensato. Es tremendo ver la forma como el Señor se dirigía o como el Señor describía el concepto de ser sabio, prudente o de ser ignorante, insensato, necio. El que no hace lo que escucha de Dios es un necio. El que escuchó la voz de Dios y no la hizo es un insensato. No andemos pidiendo a otros profetas falsos, como vimos la vez anterior, que nos digan cuál es el mensaje que hay, cuál es el mensaje que quiero escuchar. Como muchos hacen, háblame, dígame usted qué es lo que el Señor le dijo. ¿Para qué quiere escuchar más? Si tenemos la palabra del Señor, que es suficiente. La palabra del Señor es la que ya nos dijo. Entonces, si no hacemos esto, que es la palabra de Dios ya dada, atestiguada, probada, como dice ahí en Isaías, si no la hacemos, ya caímos dentro del grupo de los insensatos. ¿Para qué vamos a andar buscando más? Al querer ser más insensato todavía. Entonces, ese es el concepto o la definición del Señor, que es ser obediente a la palabra y que es no ser obediente a la palabra. Sabio o insensato. Aún en muchos versículos, especialmente en Proverbios, en Eclesiastés, en el libro de los Salmos, se habla bastante de lo que es ser insensato, necio. Entonces, ser prudente es lo opuesto de ser insensato. Si nosotros vemos, por ejemplo, qué es lo que en los Proverbios dice, ¿quién es un insensato? ¿Quién es un necio? Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Ese es un necio, ese es un insensato. Él cree que él lo sabe todo. Él cree que su forma de ver es la forma correcta. Por eso él dice, todos están construyendo en una roca, en la roca bien sólida. No, yo soy más inteligente, yo voy a construir rápido sobre la arena. Van a ver qué bonita me va a quedar la casa. Vienen todos y le dicen que no lo haga así. Que va a hacer el ridículo. Que se le va a caer la casa. No, él dice, él es sabio en su propia opinión. Él es recto en su propia opinión. Ese es el necio. Le dicen que no lo haga, le dan información, él sigue en su propia necedad. Él sigue en su propia forma. Entonces, a la larga, cuando la casa se cae, se muestra que era un necio. Porque dice el capítulo 13, versículo 16 de Proverbio. El necio dice, manifestará necedad. En la versión Dios habla hoy, dice, pero el necio hace gala de su necedad. Es decir, que se hace orgulloso de ser necio. Imagínense. Se siente orgulloso de ser ignorante. Ese es el necio. Esa gente que no admite opinión de otro. Que no admite consejo de otro. Que no admite enseñanza de otro. Al contrario, se gloría, se vanagloria de sus ignorancias, de sus cosas perversas, de sus opiniones sucias. Es un necio. Después dice el capítulo 18 de Proverbios, versículo 2, dice, y no toma placer el necio en la inteligencia. En otra versión dice que el necio no quiere aprender. No quiere. Mucha gente, todos conocemos mucha gente que dice, no, es que yo nunca fui a la escuela, yo nunca estudié, por eso es que hago esto y lo otro. Mentira, es una excusa. Es cierto, tal vez nunca fue a estudiar, pero todavía está vivo. Y si está vivo, puede aprender, puede mejorar, puede cambiar su forma de ser, puede dejar de ser necio. El necio dice, no toma placer, en aprender, no toma placer en la inteligencia. Se está
como aquellos que dicen, mis padres fueron pobres, mis abuelos fueron pobres, yo voy a ser pobre. Ya lo decidió, ¿no? Va a ser pobre. Aquel que no quiere aprender va a seguir siendo necio. El Señor dice, ese es el necio. Es lo que la palabra del Señor nos enseña, nos está diciendo. ¿Qué más? El necio, dice, menosprecia el consejo de su padre. Por eso decía, como es derecho en su propia opinión, menosprecia el consejo de los sabios, de los mayores. Especialmente hoy en día, hermanos, si usted se da cuenta, existe esta en toda la sociedad, por unanimidad, en todo ámbito, ya se levantó este esquema donde alguien que conoce es menospreciado. El que sabe un poco de algo, no lo cuentan en nada. Los mayores no cuentan su opinión. ¿Por qué? Porque está este caso de insensatez en todo sentido, con propósitos. Ahí sí tienen otros propósitos. Pero eso usan a la gente insensata para que promulgue sus planes. Para que promulguen sus planes, sus agendas diabólicas. Eso es lo que está sucediendo en una sociedad moderna. Pero el resultado es simplemente el mismo. ¿Por qué? Porque hay gente sin inteligencia, porque hay gente insensata, porque hay gente necia y se deleitan en su necedad. No, el necio menosprecia el consejo de su padre. Entonces, cuando construye una casa sobre la arena, está orgulloso de hacerlo y la va a destruir. Y hay muchos que aún antes que venga la tempestad se encargan ellos mismos por su propia necedad de destruir la casa. Por eso dice en Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Por eso digo, antes que llegue, como el Señor dice, va a llegar la tempestad, va a llegar la lluvia, va a llegar el río y la va a destruir. Pero cuando el necio está metido adentro, con sus propias manos, dice la mujer necia, va a derribar su propia casa, con su mala administración, con su arrogancia, con su superfluidad, con su forma de dedicarse a lo material, al pecado, va a destruir su casa. Eso es lo que el Señor hablaba de ser necio. Y después acá el Señor, en la forma que seguimos acá, dice, cuando Él les habla de la casa que van a construir sobre la roca o sobre la arena, prácticamente lo que el Señor le está diciendo que es para que se manifieste el resultado final es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Dice primero, cuando construían la casa, el uno y el otro, vemos que los dos parecen tener el mismo objetivo, el mismo propósito. ¿Cuál? Construir la casa. Aquí cuando habla de casa está hablando del reino de Dios, comparándolo con el reino de Dios. Ambos deseaban hacerlo. Entonces parece tener el mismo propósito, hermano. Y aquí es algo bien importante. Aquí el Señor no está hablando del sabio, del prudente es el cristiano y el insensato es aquel que no conoce de Dios. No está hablando de eso. Aquí está hablando de personas que los dos ya tienen un principio o ya comenzaron. O en este caso podría decir, los dos ya están, para hablar en términos modernos, ya están dentro de la iglesia. Los dos son cristianos, entre comillas. Entonces, aparentan tener el mismo propósito. Parecen estar trabajando bajo la misma enseñanza. Parece que están haciendo lo mismo. Y hermano, perdón, si conectamos esta enseñanza con la de los versículos anteriores que vimos la vez pasada, donde hablaba de los falsos maestros. ¿Qué decía de los falsos maestros? Que los falsos maestros se van a conocer por los frutos. Es decir, que van a aparentar. Por eso decía que serán como lobos con piel o con vestido de oveja. Van a parecer maestros, van a parecer verdaderos, van a parecer uno de nosotros. Pero los frutos van a demostrar quién es. Lo mismo con este que está construyendo la casa.
Va a decir, como ya dije, el que construye sobre la arena. En el libro de Lucas habla más detalladamente. Lucas dice que el que construye sobre la roca, él tiene que trabajar duro, hacer un hoyo. Es decir, que tiene que trabajar fuerte cavando. Dice que tiene que cavar sobre la roca. Tiene que ahondar sobre la roca. Y eso es difícil. El que va a construir sobre una roca, todos sabemos, hermano, que es difícil hacer un hoyo en una roca pequeña. No digamos para construir una casa. Hacer un trabajo arduo, duro, día tras día. Yo pienso que el hombre sabio que estaba cavando la roca para construir, pasó un día, 2 días, una semana, un mes quizás, todavía cavando la roca. Para esa altura, el insensato ya estaba terminando su casa. Él dice, ¿para qué voy a perder el tiempo haciendo hoyos en arena o en la roca? Mejor la pongo en arena. Es más rápido. Al fin y al cabo, yo quiero construir esta casa, yo quiero ser líder, yo quiero ser pastor, yo quiero ser lo que sea. Quiero que me miren. Qué bonito soy, qué bonito hago, qué bonito canto. Quiero que vean lo que yo construyo. Lo mismo dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces parecía que era uno igual que, o los dos parecían que eran de la misma especie. Lo mismo sucede acá con el trigo y la cizaña. Todos conocemos el caso. El trigo crece junto con la cizaña. Cuando va creciendo, no hay diferencia. Nadie puede decir este es trigo y este es cizaña. Se ven idénticos. El único momento o la única oportunidad cuando sabe que es trigo o que es cizaña es cuando dan el fruto. Allí se sabe. Es igual, como dije, a los falsos profetas que aparentan, pero en su fruto se conocerán. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Pertenecer al reino de Dios es escuchar y obedecer. Hermanos, son 111 versículos, 3 capítulos que el Señor dio. ¿Cuál era la enseñanza? Eso es lo que dice, escuchen y hagan. ¿Qué? Son todos esos elementos que ya vimos, hermano. Los valores del reino de Dios que el Señor enseñó. Por ejemplo, una bienaventuranza, nosotros vimos que ser seguidor de Jesús es quien es pobre en espíritu, es quien llora, es quien es manso, aquel que anhela justicia de Dios, el que es misericordioso, el que es limpio de corazón, quien es pacificador y también quien es perseguido. Eso es pertenecer, o esos son los elementos que hay que obedecer. Ahora la pregunta es, ¿quién está dispuesto a hacer eso? ¿Quién está dispuesto a ser perseguido? Nadie. Por eso es que él construyó en arena más rápido. Así no soy perseguido, así no me canso, así no sufro. Hermano, ese es el llamado que el Señor les estaba haciendo. No es, hermano, querer ser reconocido, sino, hermano, es ser sabio. Es ser sabio, no necio, es ser hacedor. Y esto, hermano, ser hacedor de la palabra de Dios no es por un corto tiempo, no es un reconocimiento temporal. Por eso recuerden cuando Nicodemo vino al Señor, le dice, sabemos que tú eres de Dios por las cosas que haces. Pero el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Es decir, tu reconocimiento nada más verbal no consiste en pertenecer al reino de Dios así, sino pertenecer es obedecer. En el caso de Nicodemo le dice, tienes que nacer de nuevo, porque la vida que el Señor vino a dar es permanencia. No un día, no ser, como digo, construir rápidamente, decir que quieren ser líderes de un día para otro, que fue a un seminario y con ese seminario es suficiente. No, es crecer en los valores que Dios o que el Señor ha establecido. Para finalizar, veamos lo que Santiago dice.
Santiago 1, 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante. Recordemos, el Señor usó la misma palabra. Aquí el hermano de Jesús, Santiago, está usando lo mismo. Es semejante al hombre. Lo mismo el Señor dice, semejante al hombre, dijo el Señor, que construyó sobre la arena. Pero aquí Santiago dice, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Perseverancia. Hacer quiere decir perseverar constantemente. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Hacedor. No solamente oidor, diciendo que hacedor de la palabra de verdad. Hermano, a esto se refería el Señor Jesucristo cuando hablaba de construir sobre la roca. Construir sobre la roca es, hermano, permanecer obediente a la palabra del Señor. Permanecer obediente continuamente y no tomar atajos, no tomar nuestras medidas, no hacerlo a nuestro antojo, a nuestra conveniencia, sino más bien ser un siervo de Dios, un obediente a la ley de Dios. Es el único requisito para entrar al reino, ser obediente. Por eso la gente se preguntó, dice, cuando terminamos leyendo los últimos versículos, que dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa es la verdad divina, hermano. Que el Señor nos ayude. Pertenecer o ser cristiano es escuchar o leer la palabra y obedecerla. Ahí comienza todo. Para eso hemos sido llamados. Oremos. Padre bueno que estás en gloria, gracias, Señor, por esa verdad y porque podemos o tenemos la oportunidad, oh Dios, de reconocer que debemos concentrarnos en escuchar tu palabra y en hacerla, oh Dios. Escuchar la senda antigua y caminar por ella. Ser obedientes y permanecer en esta verdad, oh Dios. No buscar nuevos métodos, no buscar nuevas formas, no buscar lo más fácil, no buscar lo conveniente, sino obedecer tu palabra. Hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para así poder ser verdaderamente tus discípulos. Te lo pedimos con humildad, con sinceridad, y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y la paz del Señor esté en cada uno de vuestros corazones. En la próxima seguiremos con otras enseñanzas, si el Señor nos permite. Amén.